Hola, hola, muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente, después de nuestros compañeros anteriores que nunca sé bien quiénes son, así que saludo a quien sea y estamos dispuestos como para aprovechar bien nuestra media hora. Creo que no estuvo, quizás estuvo hoy el taller de discipulado, ¿eh? Si fue, saludos a Adrián y a Diego. Pero bueno, seguimos con la Biblia, seguimos con nuestras búsquedas. Voy a volver un poco atrás porque siempre me quedo pensando que quedó algo más. Estamos en la línea, en el título de los que dudaron de Jesús, ¿no es cierto? Buscamos ayer unos cuantos y estaba pensando, digo, pero nosotros ya hicimos algo medio parecido, pero no era con respecto a la gente que dudó de él, sino lo que hicimos fue una serie de qué sentía Jesús cuando le pasó esto, cuando le pasó lo otro, ¿no? Y realmente, volviendo a un tema muy, muy mencionado, el tema de, con los evangelios muchas veces tenemos los hechos, ¿no? Los sucesos, las anécdotas, los episodios. Pero me parece tan importante esto para recibir el mensaje y la enseñanza y lo que pasó por la mente, el corazón, el espíritu de nuestro Señor, es pensar sus reacciones posibles. Algunas las tenemos, cuando se enojó las tenemos. Esa serie, y lo fui a buscar, porque yo tengo todo anotado lo que hemos hecho, miren, el 20 de octubre, 20 y 21, estuvimos pensando en qué sentía Jesús, ¿no? Y entonces tengo, cuando él tenía que decir a uno sanado, no le digas a nadie, ¿Qué podía sentir? Cuando vino ese centurión, que era un romano pagano, con una fe que él no la veía normalmente en la gente, ¿qué sintió? ¿Qué sintió en la tormenta cuando estaba rodeado de un montón de miedosos ahí que no confiaban en él? Después, ¿qué sintió cuando tenía que explicarles las parábolas y les decía, pero no entienden, ¿no? Bueno, ¿qué sintió en la transfiguración cuando Pedro y los otros estaban ahí que no sabían ni dónde estaban, ni entender, ni acompañarlo a él? Ese era un momento muy importante para él. Después, ¿qué sentía Jesús cuando estuvo escribiendo ahí en tierra mientras los otros querían condenar a la pecadora? ¿Qué sentía cuando sus discípulos, los dos hijos de Zebedeo, querían fuego del cielo para destruir a un lugar que no los recibía? ¿Qué sintió con los ladrones, con esos dos que tenía a su lado, que uno reconocía su vida y su pecado y el otro que todavía lo estaba verdugueando, ¿no? Es decir, tomé algunas cosas nada más porque tengo 2 días con eso. Jesús fue sometido como ser humano a todas las reacciones, aparte de la persecución y el enfrentamiento, ¿no? De los que ya sabemos que fueron sus opositores que los llevaron a la muerte. Pero con respecto a la gente, a lo que tenían ahí, a los que estaban ahí cerca de él, a los que lo escuchaban, a los que les había hecho un milagro, ¿no? Como que iba a verse, bueno, lo que sintió lo dijo, sanó a los 10 leprosos y volvió uno solo a darle las gracias. O sea, por eso que la lectura de los evangelios tiene que ser una lectura en la cual nos sintamos caminando con Jesús, escuchándolo cuando Él habla, mirando la cara de la gente que le habla. En este caso fue qué sentía frente a tantos episodios, sucesos que él tuvo. ¿No? Ahora, en este momento, bueno, era que se me ocurrió pensar en qué sentía con los que dudaron de él, de qué manera, o sea, la vida humana de Jesús, no solo por su final, sino por todo el transcurso de los años
de su ministerio público fueron muy duros, muy sacrificados, muy caminando, muy yendo a tantos lugares, cansancio físico, durmiendo poco porque oraba de noche o se levantaba muy temprano para orar. Pero además se tuvo que encontrar con gente que no era justo que durara de él, que realmente estaba viendo, no solo los que querían finalmente matarlo o atacarlo o discutirle, porque sí, pero con tanta de la gente, ¿no? Y repaso, porque lo volví a escribir todo, ante el primero que dijimos, de los que dudaron, Natanael, Jesús lo enfrentó. Podía haber dicho más, sí, seguir de largo, sí, lo enfrentó, porque lo sabemos, quería sacar lo mejor de ese muchacho, que tenía prejuicio por los del norte, por los de Galilea, y Jesús sabía que había en él un discípulo y quizás, como dijimos, un apóstol. Así que la actitud de él fue enfrentarlo de buena manera, lo trató de una manera hasta cariñosa, dijo, este es un verdadero israelita, lo desarmó de su prejuicio, pero aparte lo hizo sentirse bien, reconocido. Después con Nicodemo lo confrontó de una manera de maestro a maestro, lo confrontó, no fue ahí al saludo, y lo que hizo fue enseñarle, le enseñó, al maestro le enseñó. A Judas lo trató con respeto. De las 3 veces que apareció Judas, sobre todo cuando criticó el acto de adoración de María, le dijo, déjala, no la molestes, algo así, y habló de María. No lo confrontó a él, pero lo trató con respeto. Era uno de sus apóstoles, aunque él sabía lo que Judas iba a hacer. Comprendió a Pilato. Ahora vamos a empezar por Pilato de nuevo, porque algunos textos no me acordé de buscarlos. Lo comprendió a Pilato. No lo insultó, no lo trató mal, en realidad su conflicto era con los religiosos judíos. Pero Pilato era el gobernador, Pilato, y siento como decir que lo comprendió. En cambio, Herodes, el gobernador de la otra provincia, que le gustaba, que quería conocer a Jesús, a ver si le hacía algún milagrito, lo ninguneó. No le contestó nada. Lo dejó ahí con sus ganas y el otro lo sacó de adelante, lo devolvió a Pilato. Y los discípulos, esos que se iban, no leí todo hasta el final de Juan 6. Ayer leímos toda ese discurso, esa enseñanza a los que habían venido, a los que lo buscaban a ver si había otro milagro de darles de comer. Y leímos donde dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Qué sentía Jesús cada vez que la gente decidió un no por él, ¿no? Pero ahí vino, eso no lo leímos, ahí vino donde él se dio vuelta a los apóstoles y les dijo, ¿también ustedes quieren marcharse? Y entonces acá tenemos la tremenda confesión de Pedro. Señor, contestó Simón Pedro, él era el primero, en las buenas y en las malas, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Israel, el Santo de Dios. Que tú eres el Santo de Dios. Así que esta confesión de Pedro es la confesión básica de la fe cristiana. Tú tienes palabras de vida eterna, o sea, todo lo que le dijiste a toda esa gente eran palabras de vida eterna, no la podían ni oír. Y nosotros le dice, hemos creído y sabemos, y acá está la confesión, que tú eres el Santo de Dios. Ahí le está diciendo que él es el Mesías y que ellos creían en él. Pero bueno, Jesús tenía que pasar
todas esas cosas, ¿no? Bueno, entonces vamos un poquito vamos a mirar a Pilato, a ver si lo encuentro bien, porque ayer leímos a Lucas, pero ahora vamos a leer qué dijo Juan, cómo contó Juan. Ahí estaba el asunto, ¿no? Y tenemos en Juan 18, que lo mismo, como Juan estuvo presente, muchas veces he pensado cómo, en este caso, una persona como Juan, se cree que escribió el Evangelio alrededor del año 85. Jesús murió en el 33, más o menos, ¿no? Años más o menos, vieron que no está muy claro todo ese calendario. Habían pasado más de 50 años. ¿Cómo podemos confiar, digamos, ¿no? No nos vamos a hacer los eruditos, pero ¿cómo podemos confiar tantas palabras, tantos discursos, tantos detalles, ¿sí? Que Juan escribía en su evangelio, sobre todo completando las cosas que los otros tres, que él debía tener en sus manos, a esa altura ya corrían libremente, para completar y acordarse todos esos detalles, ¿sí? Lo volví a comprender y ubicar. Ayer leí Jesús frente a Pilato, Pilato frente a Jesús en Lucas. Y yo digo, pero no me acordé de ver, hay algunos detalles más ricos y más importantes en el Evangelio de Juan. Pero vuelvo a la pregunta, ¿cómo fue posible? No tenía, anotaba, escribía, y recordé el cambio de tiempos, ¿no? El cambio de épocas. Nosotros tenemos ahora la cabeza tan llena de información, de elementos, que nos atraen, distraen, que nos hacen leer acá, leer allá, recibir noticias todo el tiempo, todo tipo de información, que hacen que la capacidad de nuestra cabeza sea solita, sea menor que la que podía tener Juan, que todo aquello que él había escuchado y vivido en el tiempo con Jesús debe haberle quedado grabado en su mente, que Dios hizo la mente humana como lo más perfecto y la computadora es una imitación de la mente humana, de manera que podemos tener la seguridad de que la capacidad mental de Juan estaba intacta para volver a recordar todo eso que él había pasado, vivido y escuchado y escribirlo. Y además tenía el Espíritu Santo en él para poder hacer volcar todo aquello que él escribiera, porque quizás él pensaba, bueno, esto va a servir para las iglesias ahora, No sabían que en el siglo XXI íbamos a seguir leyendo esas palabras que él escribió. Bien, todos estos son pensamientos que surgen cuando uno está confrontándose con la Biblia y viendo y pensando, diciendo, pero ¿cómo puede ser? ¿Sí? Uno hubiera ido a buscar a sus apuntes, a todas las cosas en las cuales escribimos y ponemos y marcamos para no olvidarnos, para tenerlos, Pero Juan lo sacó del archivo mental de lo que había vivido en ese tiempo. Juan 18, Juan 18 desde el 29, a ver, porque acá el 18 es un capítulo larguísimo, porque está desde cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Entonces acá tenemos en el 29 los detalles. Los judíos llevaron a Jesús al palacio del gobernador romano. No entraron porque se iban a contaminar porque empezaba la Pascua, ¿no? Querían matar a un hombre, pero la no contaminación era fundamental. Así que Pilatos salió él afuera del palacio a interrogarlos. O sea, todo debe haber habido novelas y películas sobre la vida de Pilato, con todo esto que pasó. Afuera del palacio, él
porque le traían a un preso que agitaba. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley. Él no quiso, de entrada no quiso saber nada de encargarse. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie. De manera que ellos abiertamente presentaron sus intenciones. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar de qué clase de muerte iba a morir. Lo iban a ejecutar. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. O sea que estuvo a solas con Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. O sea, había escuchado todos los otros a los gritos, diciéndole ahí, enloqueciéndolo con sus exigencias, y fue directamente al grano. Les aviso que estoy totalmente a favor de Pilato, ¿no? Uno lo ha tenido como el monstruo que lo mandó, y Pilato tuvo una lucha espiritual tremenda que la tenemos acá. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús le contestó, cada palabra de Jesús, ¿eso lo dices tú o es que otros te han hablado de mí? ¿Sí? Jesús, como tantas veces hacía, le puso el dedo ahí en el espíritu. ¿Acaso soy yo judío? ¿Ha sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí? ¿Qué has hecho? ¿Sí? Excelente las preguntas. Y Jesús, eso que solo Juan se acordaba, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué hubiera hecho otro gobernador patotero? Le habría dicho, bueno, arreglate. Pilato le dijo, ¿así que eres rey? O sea, retomó su pregunta y retomó como diciendo, ¿ves que me estás diciendo que eres rey? Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Y Jesús no estaba diciendo frases de argumentos, ¿no? Jesús estaba asentando lo que era tan importante que el mundo supiera, aunque estaban ellos dos solos en el palacio, pero lo que era tan importante que se supiera. Y le estaba diciendo estas cosas que no se los dijo a los sumos sacerdotes y a todos los fariseos que estaban ahí, porque este hombre le estaba hablando honestamente. ¿Y qué es la verdad?, le preguntó Pilato. O sea, daba para que Jesús le hablara, le explicara, pero no era el momento, no era la situación. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos, otra vez el gobernador a la calle. Yo no encuentro que este sea culpable de nada, pero como ustedes tienen la costumbre que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Y se puso ahí en una postura como para que los otros no lo hubieran pegado porque era el gobernador, pero para alterarlos y para ponerlos furiosos. No, mire, volvieron a gritar desaforadamente. No, sueltes a este, suelta a Barrabás. Y Juan agrega, y Barrabás era un bandido. ¿Sí? Así que Pilato ya lo creo que dudó, porque él tenía autoridad, pero esa turba y los religiosos israelitas que eran peligrosos, que podían poner al pueblo, o sea, todo fue una movida, ¿no? Y en el capítulo 19, Pilato tomó entonces a Jesús y mandó que lo azotaran, que es lo que se acostumbraba. Los soldados que habían tejido una corona de espinas se la pusieron a Jesús y lo vistieron con un manto de color púrpura. Y ahí vino la vergüenza, ahí vino la blasfemia, ¡viva el rey de los judíos!, le gritaba. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos.
lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. A ese aquí lo tienes, es el famoso ecce homo en latín, que ha aparecido en montones de textos y novelas, y he aquí el hombre, este es el hombre. Y ya después quedó en manos de... Volvió a decir, gritaban, crucifícalo, crucifícalo, y en el 6 dice, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada, ¿sí? Mateo es el que cuenta, otro que estuvo ahí, Mateo es el que cuenta que tomó un lavabo y se lavó las manos para hacer en una manera física y simbólica el que decía, yo no tengo nada que ver. Y leímos ayer también las palabras de la mujer que dijo, no tengas nada que ver, que tuve una pesadilla ahí por... ¿Sí? ¿Qué habrá pasado con Pilato? La historia lo crucificó a él también, pero no sabemos, porque 40 días después la iglesia cristiana estaba de una manera explotando, y a lo mejor algunos de los que tenían que ver en Palacio tuvo la oportunidad de hablar con él y poder sacarle la culpa que le habrá quedado cuando el centurión que dijo verdaderamente este es el Hijo de Dios, ese hombre estaba en relación con Pilato seguramente, ¿sí? Así que ojalá que Pilato se haya salvado, es todo lo que podemos desear desde acá. Pero bueno, fue quizás de todos los que hemos visto el estado de duda más tremendo, ¿sí? Estaba en un tiempo que todo era muy religioso. Yo siempre vengo para acá, esto lo estamos leyendo para que pensemos nosotros acá, ahora, en este tiempo donde la religiosidad ha quedado a un costado o toda retorcida, pero sobre todo con rechazo por tanta poca pureza del Evangelio que tantos han visto. Bueno, vamos al otro. El otro gran dudador fue Tomás. Claro que sí. A Tomás aparece por muchos lados. Tomás aparece en Juan 11, cuando se mandó una. Juan 11, cuando escuchamos todo lo de Lázaro últimamente, cuando le avisaron a Jesús que Lázaro había muerto, vamos a verlo, dijo Jesús. Entonces Tomás, 11:16, apodado el gemelo, siempre aparecía el Dídimo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Esto ha sido tomado también como valiente, pero era medio un delirio, ¿quién iba a querer morir si Lázaro había muerto, no? O sea, lo que alguno ha tomado como un rasgo de fidelidad también podía haber sido de incredulidad, y por el Tomás que conocemos, que lo hemos visto después. Vamos al 14, Juan 14, donde ahí tuvo... Bueno, hay que estarle agradecido por la pregunta que hizo, pero Jesús empieza en esa larga charla de Juan 14, 15 y 16, donde les dice, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, en la casa en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes. Eso para estos apóstoles era clarísimo. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes conocerán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. ¿Y quién va a preguntar? Entonces dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Sí? Si Pedro metía la pata, Tomás mostró ahí. Y entonces, gracias a Tomás, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias a Tomás. Bueno, pero en el 20, no, es en el capítulo 20, volvemos no en el versículo 20, en el capítulo 20 lo volvemos a encontrar a Tomás, ahí fue
lo más grande que hizo él, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando Jesús apareció por primera vez a los discípulos, Tomás no estaba? O sea que varios rasgos de carácter como para hacer una novelita con él, ¿no? 20:24, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Ya habían comentado, Tomás, Pedro lo había visto, y las mujeres. Hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Repuso Tomás, ni siquiera se le podría haber ocurrido que Jesús resucitara con el cuerpo nuevamente recuperado. Bueno, unas semanas más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Su cuerpo estaba glorificado, pero su aspecto era del Jesús crucificado. ¿Por qué? Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Las marcas de las lanzas, las marcas de los clavos de la cruz estaban en su cuerpo todavía. Y le dijo, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Creo que en Reina Valera le dice, sino creyente, ¿eh? ¿Qué es creyente? Hombre de fe. Ahí, bueno, ¿habrá dejado de ser dudoso, Tomás? Señor mío y Dios mío, porque me has visto, has creído, dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Este tema de Tomás, esta actuación ha quedado durante toda la vida de la iglesia cristiana para mostrar la cantidad de cristianos que hay que aún viendo, que aún teniendo experiencias, que aún leyendo la Biblia y que el Espíritu Santo ya ha trabajado, muchas veces tienen o tenemos esos momentos de incredulidad. Quizás nuestra iglesia, que está siendo llamada en todo este tiempo a creer y de ahí ver la gloria de Dios, miremos a Tomás para decir que no me pase a mí, que viendo, que conociendo, que sabiendo, porque ellos tenían la visión humana de lo que habían vivido, ¿sí? Muy importante, pero pasa la vida y se olvida. Nosotros tenemos la palabra, todo esto lo tenemos en la palabra al alcance de la mano, como para leerlo todos los días y todos los días encontrar que Dios nos está diciendo, Jesús nos está diciendo, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Qué bueno. Esto yo no lo había pensado, ¿eh? La palabra salta y uno, cuando la lee profundamente, descubre y se abre el entendimiento. Bueno, Tomás, ya está Tomás. Otros que dudaban, Lucas 24, fueron los discípulos de Maús. Tengo poco tiempo para los discípulos de Maús, pero bueno, recordamos la historia, ¿no? Estos que habían escuchado, a ver qué dice, escucharon, porque se lo dijeron, se lo contaron a Jesús. ¿Se acuerdan que iban caminando? Iban conversando de lo que había acontecido. Lucas 24, 14. Mientras hablaban, Jesús se acercó y los indagó para hacerlos hablar, que vienen discutiendo. Y ellos dicen, ¿cómo? Sos el único que no sabés. Ellos eran los que no sabían. Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras, le cuentan que murió, que lo mataron. Le dicen, es más, ya hace 3 días que sucedió esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esa mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se le habían aparecido unos ángeles a quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y seguían dudando. Así que Jesús, que en algunos casos comprendió
no trató mal a ninguno, a estos le dijo, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Así que hemos encontrado que a los dudosos el Señor los trató de distintas maneras y con distintas palabras. Yo sé que Él sabía que todo esto iba a quedar en la Biblia para nosotros. Así que aquellos que sabiendo, esto va para los que han conocido la palabra, para los que han conocido el Evangelio y se fueron y no olvidaron o taparon completamente. Y Jesús tiene que volver a decirle, torpes y tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas y lo que ha dicho la Biblia y lo que está diciendo la Biblia todavía hoy. Bueno, extraordinario, ¿eh? Tenía aparte de Pedro, cuando Jesús 3 veces, después cuando desayunó con ellos, después de que se encontró con ellos en Galilea, que 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Y yo creo que ahí Pedro dice que se puso triste, dice la Escritura. Yo lo que creo es que Pedro tenía miedo de que Jesús no lo perdonara. Tenía dudas, y las dudas muchas veces están juntas con el miedo de que Jesús no lo hubiera perdonado y por eso le preguntó 3 veces. Pero Jesús le dijo, lo mandó a trabajar en la obra y bien que Pedro la hizo. Bueno, hemos recorrido estos 2 días nuevos sufrimientos de Jesús, aparte de los de la cruz, aparte de los autoritarios que todo el tiempo lo estuvieron peleando y angustiándolo, estaba toda la gente a su alrededor que dudaba. Que no seamos nosotros dudadores de la palabra de Dios que tenemos tan clara para nosotros. Muy bien, nos veremos mañana, si Dios quiere. Mañana viene Elsa, así que nos trae otro de los grandes profetas. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana.